Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias, ¿cómo están? Qué gusto, como siempre, qué placer enorme saludarles a ustedes y especialmente los días viernes, que sabemos que están muy atentos a esperar nuestra señal, sobre todo por el debate político de la semana. Y como siempre, saludamos a nuestro acostumbrado panel, el doctor Kirio Waldo Salgado. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Buenos días, Dios le bendiga. Qué gusto saludarlo también a Garrid Zafio, gracias por acompañarnos, Garrid. ¿Qué tal? Buenos días. Juan José Martel, qué gusto saludarte. Un gusto, buenos días, amigos. Extrañamos desde luego a nuestro buen amigo Julio Valdivieso, que este día, en vista de un problema de gripe muy fuerte, por cierto, que anda dando hoy en día, y él la tiene, lo pude percibir el pasado miércoles en el análisis político en radio que tenemos. Andaba bien afectado, así que le deseamos una pronta recuperación a Julio para que próximamente pues esté con nosotros. Este viernes acordamos con nuestro acostumbrado panel medir un poco el impacto político y comercial, incluyendo también el tema migratorio, que tendrá para la región y el mundo los nuevos cambios en la política estadounidense con la llegada del presidente Donald Trump. Recordemos que el endurecimiento de la política migratoria incide en nuestro país, teniendo como bases estadísticas que muestran que de 7 de cada 10 salvadoreños piensa siempre migrar a los Estados Unidos. A esta incertidumbre también es bueno sumar el análisis sobre la figura del TPS, que ampara alrededor de 200,000 compatriotas y que dependen del presidente su renovación o no cada 18 meses. Este es un punto bien importante, que a partir de ese semblante que tiene y esa opinión que tiene sobre el tema migratorio el presidente Trump, habría que examinar a ver si él, porque depende del presidente el tema de la renovación o no del TPS. Está más ligado a decisiones de Congreso, no solo ejecutivas. Sí, ya vamos a ver eso. Pero ya vamos a ver eso, pero es el presidente. Claro, siempre es el presidente el que lo... Bueno, y ese es por un lado, pero por otro lado también recordemos que el 1.3, salvadoreños, así 1.300.000 salvadoreños dependen y reciben una remesa familiar en el país. O sea, también ese es otro aspecto que hay que valorarlo, pero son aspectos que vamos a desarrollar obviamente durante el debate. Y como siempre, 3 preguntas claves van a estar presentes en la discusión este día. La primera de ellas dice así: ¿qué tan preparadas están las autoridades salvadoreñas frente al giro migratorio de los Estados Unidos? La segunda dice: ¿el endurecimiento de la política migratoria estadounidense detendrá el flujo migratorio centroamericano? Y la tercera: ¿la decisión presidencial provocará un reacomodo de las comunidades de salvadoreños organizadas? Porque eso es bien importante también analizarlo. Así es que desde ya les invito a ustedes, amigos que nos sintonizan en todo el país y fuera de nuestras fronteras, para que participen a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas de Twitter que están disponibles para que ustedes participen y puedan formular sus preguntas y comentarios. Pues sí, decías tú, Garrid, que eso depende más del Congreso. Entiendo que el TPS es directamente del presidente. Sí, pero tiene un basamento legal, y las leyes, pues igual que en estos países desarrollados, no las hace el presidente, sino que el Congreso, aunque, como tú bien dices, tiene un gran poder de maniobra. Pero vaya, en general yo sí veo que hay una preocupación enorme en los países del Río Bravo para abajo, o sea, de México para abajo, alrededor de la política que está haciendo efectiva el presidente Trump. En primer lugar, vemos cosa misteriosa, un presidente que promete en campaña y de inmediato está cumpliendo sus promesas de campaña, ya al ser electo. Él está siendo criticado fundamentalmente por estar cumpliendo lo que prometió. Sin embargo, es evidente que lo que prometió son cosas bastante duras en lo que a Latinoamérica respecta. Lo del muro, hay mucha tela que cortar al respecto. Es importante recordarle a los ciudadanos que ese muro tiene una lectura real y otra lectura simbólica. La idea es detener la inmigración, detenerla. La idea no es
eliminarla o suspenderla por completo, es de disminuirla, minimizarla, pero va a ser, y eso lo saben las autoridades, y entiendo que el mismo presidente Trump, que no la va a poder detener por completo, o sea, la va a minimizar, reducir o hasta regular, dijéramos. Pero el muro nace en 2100, en tiempos del demócrata Clinton, y desde esa época se ha venido construyendo en 3 diferentes fases: muros, barreras, vallas, etcétera, y hay luz, y hay patrullas, etcétera. Y en la administración Obama, otro demócrata, se emitió la Ley Federal de la Defensa del Muro, que también le inyectó fondos para las patrullas y para completar la construcción. Entonces, la idea del muro, que quede claro, no es de Trump. Trump simplemente va a cumplir lo que esa ley que se emitió en tiempos de Obama establece, que el muro debe ser completado. Esa es, dijéramos, la parte simbólica o material que se va a hacer alrededor de los inmigrantes. Ahora, ¿cuál va a ser ese impacto? Yo sí creo que ya, dada la cantidad de inmigrantes que el expresidente Obama deportó, que ha sido el mayor en la historia, según las cifras que hemos podido estar viendo, yo creo que sí, las autoridades salvadoreñas, centroamericanas, Triángulo Norte, México, ya están preparadas para altos flujos migratorios. Ahora, lo que falta definir por parte del presidente Trump es a quiénes va a deportar. Lo ha dicho, lo ha adelantado, que van a ser pandilleros, inmigrantes que no cumplan con la ley, etcétera. Eso ya se ha venido haciendo. Por lo tanto, yo sí percibo de que las autoridades centroamericanas ya están preparadas. Hay casas del migrante, hay refugios, hay bastantes elementos. Pero obvio, vamos a ver qué nuevas noticias da el presidente Trump en estos días. Ayer el presidente de México suspendió la reunión que tenía con él, precisamente porque el tema del muro sigue siendo la manzana de la discordia. Les voy a poner una animación satelital que hemos logrado producir, que nos coloca en perspectiva lo que podría ser definitivamente toda esta área de construcción desde la parte de Brownsville, Texas, pasando por todo lo que sería la frontera con México hasta llegar hasta esta zona. Vamos a ver, ahí está, hasta lo que sería San Diego, sería esta parte desde San Diego. No es fácil, se habla de kilómetros y se habla de millones de dólares. Sí, y se empezó en el 94, acordate. Sí, entonces la pregunta es, ¿quién va a costear ese gran muro? Esa es una gran pregunta en todo este... Ahora, mira, yo creo que el muro es un punto. Uno de los políticos quizás más predecibles que hay en este mundo es Trump. Yo no entiendo por qué hay tanta sorpresa, cuando en realidad él lo que está haciendo es lo que dijo que iba a hacer. Eso es real. Quizás la sorpresa estriba en que muchos ofrecen una cosa en campaña y hacen otra luego cuando están en el gobierno. Pero creo que él es muy plano en ese sentido y lo que prometió lo está haciendo. Por lo tanto, es predecible. No ha variado su discurso cuando fue precandidato, candidato, presidente electo y ahora presidente del país. Por lo tanto, creo que hay que analizar primero qué es lo que dice, de manera que podamos entender cuál es el contexto del muro y de todas las acciones que está desarrollando. Él hizo una gran promesa global, que es: vamos a hacer, dijo, de los Estados Unidos otra vez un país fuerte, un país líder en el mundo, etcétera, etcétera. Es decir, regresó al viejo sueño de los estadounidenses, que era el sueño de muchos de hacer de esta nación una gran nación, la más poderosa del mundo. Ese era su gran eslogan. Pero esto se concretaba en 2 cosas concretas para lograr eso. En primer lugar, en el problema de la economía. Los Estados Unidos, después de la depresión de los años 20 y 30 y más después de la Segunda Guerra Mundial, desarrolló una clase media envidiable que se convirtió en la base y en el colchón del desarrollo de esa potencia. Era su clase media. En las últimas décadas, esta clase media, a raíz de los procesos de globalización de la economía, ha venido
perdiendo su capacidad adquisitiva, su poder económico, y estratos importantes de la clase media han pasado a ser pobres. Y ahí está la primera promesa de Trump. Vamos a devolverle a la clase media su poder económico, vamos a devolverle, dice, al pueblo lo que ha perdido, la riqueza que ha perdido. Primera promesa. Segunda promesa, es decir, miren, hay mucha violencia, las ciudades se están convirtiendo en campos de batalla y por lo tanto tenemos que combatirla. ¿Y cuál es el punto? El enemigo es el Islam radical. Sí. Esas son sus dos promesas. Para ello pone 2 puntos de ataque, porque para cada promesa tiene que haber un punto de ataque, un responsable. Uno de los responsables, dice, es la migración. Aquí han venido de otros lados a robarse el trabajo de los norteamericanos. Y por otro lado, dice, los tratados de libre comercio que ha permitido el establecimiento político norteamericano, que han hecho que las industrias se vayan a otros países y han dejado sin empleo a nuestra gente. Por lo tanto, hay que corregir esas 2 cosas. Y entra y da el primer paso. El primer paso es fácil. Es decir, salirse del Tratado Transpacífico era muy fácil. ¿Por qué? Los tratados internacionales, amigos, se discuten y se definen en los ejecutivos, pero se aprueban en los parlamentos. Y ese era un tratado que habían pasado 5 años negociándolo, pero que no estaba aprobado por el Congreso. Por lo tanto, es algo así como apalabrado, pero nadie ha firmado todavía papeles. Por lo tanto, era fácil salirse, y es fácil salirse del tratado en esas condiciones en que todavía no está firmado. Es muy fácil. Claro. Ojo, esto era una medida rápida que podía ser sin mayor consecuencia. Además, no nos olvidemos que la misma Hillary también había expresado dudas sobre la conveniencia de ese tratado. Okay. Ahí lo que hemos tenido los salvadoreños, y creo que hay que hablar más adelante de esto, es un beneficio colateral para la industria textil. Indirecto, que eso no es porque nos quieran favorecer, sino que de casualidad íbamos pasando y nos sacamos la terminación en la lotería. Cierra por allá, se puede abrir por aquí. Exactamente. A ver, aquí, gracias a Luis Montes Brito, que nos escribe y nos hace una corrección. Dice, para edificación y corrección de tus invitados, Ernesto, la construcción del muro se origina en el 90 con 66 millas en San Diego bajo la administración de Bush, dice. Y tú dijiste que fue bajo la administración Clinton. Yo entiendo que fue en la Clinton, sí, pero qué bueno, es válido. Si es así, pues qué bueno. Lo importante es que analicemos qué tan grande va a ser ese muro, como tan grandes son los muros y lo otro es que tenemos en países como el nuestro, donde las condiciones de empleo son altas. Correcto. O sea, y otros 2 mensajes claves es que 2 grandes administraciones demócratas, que es la de Clinton y la de Obama, fueron los que le dieron más impulso, más dinero a la construcción del muro. Vamos a ver, doctor Salgado. En primer lugar, yo quisiera enviar un saludo y además mis oraciones para el pronto restablecimiento de la salud de Julio. Ayer hablé con él y realmente estaba muy mal. Casi no podía hablar, con altas temperaturas. Y Julio tiene el inconveniente de que no puede tomar cualquier medicina porque él tuvo problemas y tiene problemas de corazón. Entonces, Julio, estamos deseando y orando que te restablezcas pronto y que nos acompañes lo antes posible. Vamos a ver al señor Trump. El señor Trump está interesado en amolarle la vida a los latinoamericanos, europeos, asiáticos y a cuanta persona quiera llevarse de encuentro con tal de cumplir todos los sueños que él tiene en su complejo de inferioridad. No nos olvidemos que el señor Trump, si pudiera caber la frase, es un albañil ilustrado, un albañil académico.
El papá le enseñó el oficio En la construcción. y él empezó a construir. Lo que hay que averiguar es que si esos 27,000 o 25,000 millones de dólares que va a costar ese muro, algún beneficio económico pueda tener el señor Trump, si es que no es transparente la licitación para construir segmentos o todo el muro. Eso había que aclararlo. Pero él está encantado con el muro, ¿por qué? Porque quiere que sea su pirámide simbólica como los faraones. Él se cree un faraón. Y ese es el error de él. El error de él es estar abriendo muchos flancos en todas partes del mundo. Sí. No nos equivoquemos. Él ha mencionado a México y Centroamérica. Sí. Estimados amigos y amigas, el problema nos viene a nosotros y no de rebote, no por ir pasando por ahí. Hay una definición del señor Trump de que va a ser México y Centroamérica. Y cuando dice México y Centroamérica, nunca se va a comparar la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos con la de todos los centroamericanos hacia Estados Unidos. Entonces al primero que quiere fregar es a los mexicanos. ¿Por qué razón? No lo sé. ¿Le negaron alguna vez algún proyecto en México? No lo sé. Pero él tiene un odio jarocho contra los mexicanos. Sí. Un rencor jarocho contra los mexicanos. Cuando él piensa en delincuentes, cuando él piensa en narcos, cuando él piensa en los mexicanos. Pero también en los centroamericanos. Porque para él todos somos enemigos. Todos somos súbditos de los Estados Unidos. Todos estamos necesitando ayuda de los Estados Unidos. Ahora, hay que ver la reacción que va a tener el señor Peña Nieto y el gobierno de Peña Nieto ante las amenazas de Trump. Solo para hacer una derivación, y fíjense ustedes lo loco que está actuando este señor. Mientras se está peleando con México, diciéndoles que va a pagar el muro, y que lo va a pagar porque les va a meter impuesto a las exportaciones mexicanas, un impuesto mayor. Y mientras está peleando con Centroamérica, en Argentina, sin avisar, agua va, Estados Unidos acaba de suprimir la compra de limones a Argentina. Argentina exportaba jugo de limón, pero el primer exportador mundial de jugo de limón hacia los Estados Unidos. Y ya lo paró. Y además está queriendo meterse con Argentina para pararle otros proyectos. Y en Argentina hay un presidente ultraconservador. O sea, lo del señor Trump no hay que confundirse. No es un problema ideológico. Es un problema de complejos. Ahora, está haciendo un ejercicio, está haciendo juegos de guerra con los países más débiles, con México y Centroamérica. Pero vamos a ver cuando toque a Europa, cuando toque a Asia, a Japón, La OTAN. a China, cuando requiera que la OTAN se formalice para poder responder ante ataques contra los Estados Unidos. El señor Trump debe saber que México puede responder también, porque México surte toda la parte centro-sur de los Estados Unidos con verduras, con vegetales, con frutas.
es prácticamente el jardín del Edén de toda la parte centro y sur de los Estados Unidos. México está proporcionando junto con Centroamérica a Estados Unidos mano de obra barata, que al no estar los latinos ahí, los Estados Unidos no pueden suplir esa demanda de trabajadores. Y por otro lado, los centroamericanos y mexicanos hacemos allá los trabajos que los gringos no quieren hacer porque no se quieren ensuciar, recoger basura, cortar grama, cosechas, el estatus de ellos se cree superior, que no pueden bajarse a cortar grama, bajarse a recoger basura, bajarse a recoger cosechas. Y esa es la mano de obra que está supliendo a los Estados Unidos. Entonces, creo yo que el señor Trump va a tropezar dentro de poco. Y es muy probable, no digo que habrá guerra, pero es muy probable que el señor Trump ponga a los Estados Unidos a la puerta de una tercera guerra mundial con sus locuras. Es un hombre desquiciado. Es un albañil ilustrado, pero al fin y al cabo, albañil con perdón de los albañiles. A ver, concentrándonos un poco en el tema, a ver, Fíjate es que- cierto, el señor Trump está trastocando el orden, el orden internacional, ¿verdad? A la OTAN, que es uno de los principales, digamos, aliados que tiene de Europa, les ha dicho que es un grupo de países acomodados, ¿verdad? Esperando que solo Estados Unidos es el que más aporte en ello. Ahora, hay que verlo. Su íntima relación con Rusia no deja de crear cierta también crispación en otros escenarios. En Íntima. No, todavía no. Sí, pero Con pero- Rusia pero habrá- ahorita- con Rusia habrá regresemos al haciendo punto ojitos. nuestro. México se opone a la construcción del muro, pero me parece que aquí hay un elemento bien importante que no podemos subestimar, y lo ha dicho el doctor Salgado. Cuando se habla de México, se habla automáticamente Pero- de pero Centroamérica, mira, porque Ernesto. es la entrada que hace No, pero Centroamérica mira, para Estados Unidos. Veamos dos cosas. Trump está siendo coherente con lo que ofreció en campaña y está tomando decisiones que afectan de México para abajo, pero que están teóricamente o según la lectura de él favoreciendo los intereses de Estados Pero Unidos. ¿cómo coherente? No, Es que mira, coherente con lo que dijo, Mira, con las promesas de campaña. Que lo está Pero mira, llevando a aplicar. pero Sí, ¿qué así nos es. queda? Ajá. ¿Qué nos queda en América Latina? Mira, yo tengo dos elementos que quiero poner porque me inquieta qué va a pasar. Uno es narcotráfico y el otro es reciprocidad. ¿Qué va a hacer? O sea, América Latina tiene el factor de la reciprocidad. Por ejemplo, marcas estadounidenses del Río Bravo para abajo van a ser boicoteadas. De hecho, ya hay marcas de consumo masivo que van a empezar a ser boicoteadas en México. Ese va a ser un impacto tremendo para lo que dijo el señor Trump de favorecer los intereses de Estados Unidos. Y es que fíjate que... Va a haber una Ajá. reciprocidad muy Claro, agresiva. así es. Y es que fíjate que lo que sucede es esto. Trump necesita cumplir promesas y México es el eslabón más débil. Y las cadenas siempre se rompen por su eslabón más débil. ¿Qué pasa? El muro no lo va a hacer en la frontera con Canadá. No tiene problemas migratorios ahí. ¿Dónde están los problemas migratorios? ¿Dónde está lo simbólico? En el muro con México. ¿Ves? ¿Por qué? Porque de ahí para allá es donde entra la gente. En segundo lugar, cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿para dónde emigró toda la industria norteamericana? Emigró para el norte de México. ¿Ah? Donde ¿Por pagaban qué? menos, Porque claro. ahí eran más barata la mano de obra, ahí no habían presiones de medio ambiente y de calidad.
ahí no había una institucionalidad débil, ahí se podía evadir impuestos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, le bajaron los costos de producción. Y ese fue un cálculo simple. México se vio favorecido y ahora el 80% de las exportaciones mexicanas son hacia México gracias vía tratado. Hacia los Estados Unidos vía tratado. Entonces la realidad es que ellos estaban ahí. Ahora, ¿qué hace Trump? Se va al eslabón más débil. El muro ya afirmó que lo va a hacer, pero ojo, lo que está diciendo es que lo van a pagar los norteamericanos y que después Se los va a cobrar a los va a ver mexicanos. cómo se los cobra Sí. a los mexicanos. Es decir, ¿por qué? Va a poner impuestos. Sí, y en el va Congreso, a violar el Tratado sí, de Libre Comercio poniendo impuestos. Va a generar nuevos aranceles. Y lo que decía Félix, y la reciprocidad. Decir, sí, yo creo de que sí. El Las voces- consumo, sí, sí, El no es tan consumo, fácil. el consumo de productos estadounidenses, marcas estadounidenses, se va a ver menoscabado de inmediato en los mercados Ok. mexicanos. Ok, Esa va a ¿cómo- ser cómo- la cómo primera nos- factura que le van a pasar a los estadounidenses. Guarden Ya- tequila que va a encarecer en Estados Unidos, el tequila mexicano. Doctor Salgado, Ahora- sí, así brevemente, doctor, porque me voy a la pausa, ya tenemos ahí el informe de tráfico a esta hora. Voces críticas en Estados Unidos, ahí están ya, y dicen que el presidente Trump no tiene un plan financiero viable para construir el muro. Por eso es que de 3.7 alguna millones manera nos hace- cuesta cada kilómetro, me dice Marvin Aguilar. 3.7 millones vale cada kilómetro de muro. Gracias, Marvin, por la información. Bueno, Son 25 a 27 mil millones de dólares. Ahora, tomemos en cuenta algo bien importante. México ya no va a tener ninguna responsabilidad en cuidar la seguridad de los Estados Unidos. muy de acuerdo. En Regresamos. este momento, México cuida la seguridad de los Estados Unidos al no dejar pasar narcos, Sí. al no dejar pasar criminales, al O- no dejar pasar O ilegales. por La lo menos cuida. a luchar a detenerlo, aunque siempre es el espacio. Los pero- detiene. ¿Por qué? Porque sabe México que puede venir una represalia. Pero ahora, aún haciéndolo México, viene la represalia. Ahora, ¿creen ustedes que los narcotraficantes, los coyotes, no tienen ya las soluciones para seguir entrando a los Estados Unidos? ¿Y qué va a hacer el señor Trump con esa ciudad de faraones, que eso más bien parece ese muro que está creando? Porque dice, espérense ver la puerta del muro, dice él. Ese hombre está loco. Quiere que veamos la puerta de muro que va a construir. Sí. Entonces, amigos, amigas, miren, vayámonos preparando. Yo quiero terminar con esto. Este gobierno no está preparado para recibir a toda la gente que el señor Trump pueda mandar. ¿Y cómo debe de prepararse? Lo respondemos y debatimos cuando regresemos. Vamos a la pausa y por supuesto venimos con información del tráfico. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito. Gracias por estar con nosotros. Para aquellos que nos vienen sintonizando a través del Facebook Live, gracias por sintonizarnos. Si vienen en carretera, especialmente desde la zona de Occidente hacia San Salvador, ahí les podemos ofrecer estas imágenes. Hay vía libre, poca carga vehicular en el sector que corresponde a la conexión desde Los Chorros hacia Las Delicias y por supuesto su ingreso a lo que sería el Boulevard Monseñor Romero. Ahí hacemos un giro para ver la conexión tanto de aquellos que van hacia Los Chorros, los que vienen de Los Chorros y se conectan con la Monseñor. En este sector importante de ingreso hacia la capital no hay mucha carga vehicular. Por esa razón, usted toma en consideración estas imágenes que se las proporcionamos gracias a Sistemas Fede Crédito. El dron es gracias al patrocinio de Fede Banking de Sistema Fede Crédito. No, yo digo de que tenemos que estar más unidos los latinos, tanto aquí en Centroamérica como allá también se tiene que unir más la gente para evitar tanta deportación, ya que aquí no hay mucho trabajo. Creo que cada salvadoreño ya, digamos, está allá o está aquí. Tenemos que ser gente trabajadora,
confiable y seguir las órdenes de cada país, pienso yo. De igual forma, si las personas andan haciendo algo malo, tienen que acatarse a lo que regule la ley. Que se porten bien porque imagínense, aquí vienen acá a El Salvador a dar lo más peor acá. No es posible o sea, hay que pedirle a Dios que les dé fortaleza a los hermanos, vea, porque aquí, si vienen aquí a lo más peor, van a dar. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Antes de continuar, desde luego, con nuestro debate sobre el impacto de las nuevas medidas migratorias y políticas y comerciales que tiene el nuevo gobierno de los Estados Unidos con países como los nuestros, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. También aprovecho este momento para invitarlos a ustedes para que me acompañen mañana. Vamos a estar, desde luego, hablando en el programa en directo con Ernesto López Radio. Vamos a estar conversando con el director de centros penales, Rodil Hernández. Vamos a hablar acerca de las últimas medidas penitenciarias, caso del ex fiscal Luis Martínez, el caso también de otros detenidos. Así es que mañana no se pierda en directo con Ernesto López Radio, 7 de la mañana, con Astrid Dávalos también, como siempre, también acompañándonos en el programa, y vamos a hablar de este tema. Alguien nos escribió en un tweet y decía, me pareció interesante este punto: a ustedes les gustaría, decía, aquí está, si no les gusta el muro de Trump, les invito a ustedes, a nosotros, ¿verdad? Les invito a que derrumben los muros de su casa y que cualquiera entre a vivir en su jardín. ¿Les gustaría eso? Bueno, este tema desata muchas pasiones para debatirlo. El presidente Trump está haciendo su trabajo, está haciendo lo que prometió: proteger lo interno de Estados Unidos, los ciudadanos, y levantar, como dijo Juan José, ese nacionalismo, ese control que ha tenido. Eso es lo que prometió. Para eso él ha ofrecido un muro. Eso a ellos ni les va ni les viene. A los que nos afecta somos los que vivimos de ese muro para abajo. Pero el ejemplo que pone la ciudadana, la televidente, es bien válido. Hombre, si estuviéramos en el puesto del presidente Trump, no quisiéramos que llegara gente que ellos ven como no deseada. Entonces, eso tenemos que comprender. Lo que pasa es que nos afecta. Ahora, el punto medular, el punto toral es si nosotros estamos preparados para esa política, porque hemos dependido demasiado de la emigración hacia Estados Unidos. Como ser un país ordenado, con leyes y un sistema jurídico e instituciones fuertes, lo hemos adoptado y dependemos de las remesas. Ese es el punto. Muro, ¿en qué medida estamos preparados o no? Claro, es que lo que pasa es que el muro tiene mucho de simbólico y es para resolver un problema que tampoco tiene las dimensiones que ellos le han dado. Los Estados Unidos tienen una economía que depende mucho del sector migrante, porque hay un sector bajo de la economía que nadie quiere esos empleos más humildes, y esos son los que le dan a los migrantes. Claro. Hay salvadoreños que han avanzado, tienen negocios, están en buenos puestos, hay salvadoreños que incluso están en la NASA trabajando, pero la gran mayoría está ocupando los puestos más humildes que ni los mismos gringos quieren hacer. Por otra parte, el desempleo en Estados Unidos, ayer daba un dato, un estudioso norteamericano, y decía que el desempleo en Estados Unidos es el 4% y el desempleo en los blancos es el 2%. Entonces eso significa que el problema en Estados Unidos no es necesariamente de retorno del aparato industrial para generar empleo, sino que es un problema de la calidad del empleo y de la calidad de vida de la clase media que se ha venido deteriorando. En ese sentido, no resuelven el problema con que las empresas retornen en sí mismas, porque
si retornan, no pueden retornar en las mismas condiciones en que se fueron porque ya cambió el mundo. Y esto va a obligar a toda una renegociación de estas grandes empresas con el actual presidente de los Estados Unidos. Y hay otra cosa que yo no entiendo, pero si van a retornar las empresas automotrices de México, por ejemplo, ¿cuál va a ser la mano de obra que van a ocupar en Estados Unidos si el presidente Trump va a sacar a los inmigrantes? Entonces, ahí hay algo que no correcto, por eso hay que leer bien. A los que va a sacar son a los delincuentes, a los pandilleros y a los terroristas. Ahí tenemos que estar bien preparados, pero a los que están haciendo su trabajo, que tienen un estatus legal, eso no deberían preocuparse. Doctor Salgado, ¿estará en peligro el TPS partiendo de lo que, y complementar un poco su intervención anterior que me gustó mucho, cómo se estará, o hacer la diferencia, cómo se estará preparando países como el nuestro para poder atender una situación giratoria en el tema migratorio en Estados Unidos? Fíjese que hace quizá unas 2 noches yo oí en CNN, que la tengo sintonizada cada vez que estoy en casa, día y noche estoy oyendo CNN, porque lo mantiene actualizado a uno en este tema. Y le hicieron una entrevista al canciller, a Hugo Martínez. Hugo Martínez es un hombre inteligente y hábil. Es un buen canciller. Pero a Hugo lo arrinconó tanto Patricia Yaniot que hubo un momento en que él respondió con muchas dudas cuestiones como el TPS y cuestiones como lo que aquí en El Salvador ya se está preparando o se está haciendo, porque mencionó ejemplos, con los inmigrantes. Ni el TPS es algo seguro que vaya a seguir, no digo que no va a seguir, no es seguro que vaya a seguir. Ni tampoco en El Salvador se está preparando el gobierno. Esta es hora, y tal vez sería bueno, Ernesto, que usted invitara al ministro de Economía, porque es una persona ilustrada, especialmente en temas económicos, que nos viniera a decir cómo es que en este país, teniendo a El Salvador, este señor ministro postrado económicamente, va a resolverle el problema a 10,000 o 20,000 personas que le vengan en el lapso de 1 mes o 6 meses. ¿Cómo les va a resolver el problema? Y hay que preguntarle al señor presidente de la República, Ernesto, ¿cómo cree él que nos puede tratar Trump si él en uno de sus discursos, al tomar posesión como presidente de ¿cómo se llama? CELAC, dijo que iban a responder con dureza al señor Trump? Señores, miren, si nosotros no podemos ni siquiera llevar la carga de acá, ¿cómo pretendemos responderle con dureza, señor presidente, a un hombre que está enajenado mental, que tiene ilusiones de gloria y que tiene el poder de la primera nación mundial, del imperio mundial? Mire, no vengamos a tratar de echarle leña al fuego tratando de defender ideologías. El CELAC es una agrupación de países socialistas. Y el presidente de la República acaba de ser nombrado presidente del CELAC o coordinador del CELAC para 1 año o no sé cuánto. Y para quedar bien ideológicamente con sus compinches de Latinoamérica y el Caribe, dice que le van a responder con dureza al señor Trump. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, ¿cuál es esa dureza que usted va a usar? Entonces el problema no lo compliquemos.
Peña Nieto ha sido prudente, incluso tan prudente que dijo que estaba pensando, si los Estados Unidos piensan ponernos impuestos, estoy pensando que no voy a ir a la cita del 31. ¿Saben lo que hizo Trump al día siguiente? Dijo que se cancela la cita del 31. ¿Por qué? Por la prudencia de Peña Nieto. Él fue prudente. Él esperaba una respuesta diferente. Sin embargo, Trump le dijo, no venga porque de eso vamos a tratar. Sí, pero la verdad es que el Tratado de Libre Comercio que El Salvador ha firmado con Centroamérica, que ahí tiene Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, está en una condición distinta del Tratado Transpacífico. Correcto, ese sí porque está aprobado. El Tratado Transpacífico no estaba todavía aprobado por el Congreso, estaba nada más apalabrado por los ejecutivos. Por lo tanto, salirse es muy fácil. El problema cuando un tratado ya se ha firmado y está sancionado por los congresos es que es de obligatorio cumplimiento. Y hay sanciones a nivel de organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, que está velando por el cumplimiento de los tratados comerciales, pero además tiene tribunales para juzgar países y para dirimir controversias. Por lo tanto, lo que puede pasar es que en el caso del tratado nuestro va a tener que irse para allá. Pero no nos olvidemos cuál es la línea y cuál es la perspectiva del gobierno de Trump. Que fuera de paso, yo creo que uno de los errores que hemos cometido es que lo hemos subvalorado y nos hemos burlado de él, y él en medio de burlas y en medio de subvaloración pasó de un precandidato a que nadie le daba ninguna posibilidad a ser presidente de la República, del país más grande del mundo. Alguna inteligencia debe de tener este señor. Ahora bien, el objetivo de él que va en la reindustrialización de los Estados Unidos, mucho ojo, nos puede generar a nosotros una ventaja temporal, como es el caso de la suspensión del Tratado del Transpacífico. ¿Por qué? Porque el Tratado Transpacífico iba a poner en condiciones de tremenda desventaja nuestra industria textil en El Salvador, porque no iba a poder competir con la industria del sudoeste asiático y especialmente la de Vietnam, que en Vietnam no solo se subsidia la industria, los salarios son bajísimos y las condiciones para los empresarios textileros son muy buenas. Y además este producto iba a entrar prácticamente a través de ese tratado casi sin impuestos a los Estados Unidos. Eso iba a complicar la situación de los industriales en El Salvador. Y ojo, para nosotros la industria textilera es clave. Representa entre el 47 y el 48% de nuestras exportaciones y representan alrededor de 75,000 empleos, datos dados el día de ayer por Javier Simán, presidente de la ASI. Por lo tanto, yo sí creo que tenemos una ventaja momentánea, pero no nos olvidemos que eso no es algo, nos cayó de casualidad la terminación en la lotería. Pero ojo, Kirio ha dicho algo que es importante y con esto cierro. Necesitamos abrir un diálogo serio de país para entrar en estos temas. Yo estoy de acuerdo en que se invite al ministro de Economía para que nos explique, pero no porque él sea responsable, de tener postrada la economía. No, un funcionario. Yo sí creo que hay avances importantes. Este país ha logrado mantener crecimiento económico mínimo de baja intensidad si quieren, pero estos gobiernos de izquierda recibieron este país con decrecimiento. Por otro lado, hay un esfuerzo en varias áreas de la economía y especialmente en el área industrial. Lo que nos hace falta es más debate, más información, más consenso, y ahora lo que nos hacen falta, amigos, son grandes acuerdos nacionales. Los retos que vamos a tener son grandes. La venida de inmigrantes hacia nuestras tierras, y peor, y si van a venir más delincuentes que nos va a complicar enormemente las cosas.
Y necesitamos ahora más que nunca, con urgencia, grandes acuerdos nacionales para enfrentar en un momento difícil porque es preelectoral. Mira, deportaciones han habido en estos últimos 8 años, han habido bastantes. Han venido gente trabajadora, gente que golpea a las esposas, gente que maneja borrachos y pandilleros. Eso lo vamos a seguir teniendo. Eso, yo creo que ya hay medios para recibirlo. Lo que pasa es que no sabemos en qué medida esos volúmenes, esos niveles van a continuar. Pero en la medida de que tengamos esas instituciones listas como la Casa del Migrante, la Ley de Integración y demás, hay que registrar a los pandilleros que vienen de Estados Unidos. Además, aumentar el número de deportados implica también aumentar la capacidad operativa del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, las tienen topada al máximo. No nos olvidemos que hay resistencia en algunas ciudades que se están convirtiendo en ciudades santuarios. Hay una presión de Trump de dejar sin dinero. Es como que aquí le dijeran a la gente que si no apoya al gobierno no le van a dar el FODES. Eso es lo que está haciendo allá. Pero en todo caso no es fácil. Yo sí creo de que estoy en la idea de Garrett. Vamos a tener un problema, nos van a comenzar a deportar. Correcto, la gente más problemática. Correcto. Pero la economía norteamericana depende y ha dependido siempre de los estratos migratorios. Hoy vámonos a la realidad de Estados Unidos. Estados Unidos no puede prescindir de la mano de obra latinoamericana, no la puede prescindir. Claro. Tienen que conservar a la mano de obra, como tú decías, Ernesto, la agrícola, la administrativa, la de servicios, tienen que conservarla. Solo pero el área agrícola. El área agrícola se les cae toda la agricultura en el sur de los Estados Unidos y no van los mexicanos y eso va a dañar los muy tecnificada que tengan sobre agricultura. Va a dañar los intereses empresariales de Estados Unidos. Entonces, no puede haber algo tan radical. Obviamente va a querer sacar a los malportados. Estamos claros. ¿Cómo estamos preparándonos nosotros para ello? Yo creo que es bien interesante. No sé, entendería que en los próximos días Cancillería, el gobierno, va a sentar una posición mucho más clara y sobre todo bajo los escenarios. Lo que pasa es que no sabemos qué tanta capacidad de diálogo y negociación política va a tener el gobierno de Trump. No, si es que al porque final las habilidades diplomáticas de la Cancillería, de las Cancillerías del Triángulo Norte de Centroamérica, no sabemos qué tanta apertura van a tener en el nuevo gobierno, porque diálogo de regulaciones y de protección al migrante, eso ya hay. Pero en qué medida Estados Unidos, la nueva administración, va a estar receptivo a estas iniciativas. Ahora, no sabemos. Yo creo que Estados Unidos no tiene por qué estar soportando criminales y narcotraficantes en su tierra. A eso sí, hay que deportarlos. Y deportarlos para cualquier lugar del mundo, porque no solo son centroamericanos o mexicanos. Pero es tan mínimo el problema para los grandes problemas que tiene Estados Unidos que no es necesario construir un muro que va desde el Golfo de México hasta San Diego. No es lo mismo. Bueno, para empezar, con el problema interno, yo creo que no es solo El Salvador el que debe sentarse a la mesa. Creo que debe ser el Triángulo Norte. Pero lo que sí hay que exigir a los partidos políticos es que cuando vayamos a dialogar para ver qué hacemos para contrarrestar las medidas de Trump, tenemos El Salvador que ir unido. Pero mientras estemos con esta confrontación política entre los partidos, no podemos ir unidos a ningún foro regional. Y si no vamos a un foro regional y si no resolvemos el problema mediante ese foro regional que podría empezar a ser el Triángulo Norte, va a ser muy difícil que nos oigan en Estados Unidos, especialmente por otra razón de peso. Ideológicamente, el FMLN
desde personeros de su gobierno en la Asamblea Legislativa, ha insultado a los Estados Unidos. Y si siguen con esa política de insultos hacia los Estados Unidos, creyéndose que pueden resolver el problema, les va a ir mal, porque lejos de resolverlo, nos van a terminar acabando como país. Entonces, la invitación, señores del Frente, sean más moderados, partidos políticos, únanse en un solo esfuerzo, aunque sea en esto, pónganse de acuerdo. Y luego váyanse al Triángulo Norte, reúnanse con los demás países y lleven un frente común a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ha pasado que a veces El Salvador ha llevado un frente común, pero uno de los países del Triángulo Norte dice otra cosa y ese se lleva las palmas. Debemos de ir unidos todos. Yo estoy de acuerdo con Kirio en que han habido algunas declaraciones fuera de contexto. Creo que han sido muy altisonantes, pero yo todavía no ubico que haya una política de confrontación y de ataque del gobierno salvadoreño hacia los Estados Unidos. Además, cada declaración hay que verla en el contexto, ¿verdad? Porque todo texto fuera de contexto se puede convertir en un pretexto, como decía mi abuelita. En ese sentido, muchas de las declaraciones fueron dadas en el marco del CELAN, en el contexto de otra serie de discursos todavía el presidente de la República más lo fuertes. dio. Así es, y en el contexto de otros presidentes de la República que estaban ahí en América Latina, en que fue fuerte. Ese es el contexto. Ahora, yo creo que lo importante es que vamos a hacer acá. Yo pienso de que se necesita, en primer lugar, una mesa para ver la problemática socioeconómica. Y yo sí creo que el ministro de Economía, Tarsis, puede perfectamente asumir un rol de hacer un llamado y de intentar liderar este esfuerzo, por supuesto, con el aval del presidente de la República, porque esto es un esfuerzo, por ahora, fundamentalmente económico y social. Creo que nos hace falta juntar los grandes actores productivos y comenzar un proceso de acuerdo de mediano plazo. Eso me parece muy bien en el ámbito político macro. Esa es una mesa. Ese es un aspecto importante. El otro aspecto, y creo que este gobierno hay que reconocer que lo ha hecho bien, es la divulgación, el apoyo cultural para evitar las migraciones ilegales. Han sacado unos spots bastante pegadores de niños que son abandonados. Eso hay que retomarlo, hay que hacerlo más agresivo. Eso, el uso de coyotes, de inmigrantes ilegales, la trata de personas, eso tiene que reforzarse más, porque con lo del muro, con lo de las barreras que se van a poner, la inmigración ilegal va a ser mucho más difícil. Es decir, el muro, ya lo hablamos aquí, el muro probablemente no va a parar la inmigración, pero sí la va a dificultar, la va a disminuir, pero no la va a evitar. Lo mismo con el narcotráfico. El narcotráfico va a ser otro tema que va a tener que replantearse. No necesariamente van a tener que ocupar la vía terrestre, pero sí la marítima o la aérea, pero va a haber un replanteo, porque también el señor Trump está dispuesto a abordar el tema del consumo de la droga en Estados Unidos. Y eso también va a afectar los flujos hacia el norte de la droga y los flujos hacia el sur de los dineros provenientes del narcotráfico. Pero el tema cultural de la divulgación, de no emigrar, especialmente en las clases más necesitadas, eso tiene que reforzarse. Además de eso, no nos olvidemos que México le hace a los Estados Unidos el trabajo sucio en materia de drogas, de narcotráfico y en materia de migrantes. Es que la mayoría de los migrantes ni siquiera llegan al muro. Correcto. Ya cuando están frente al muro ya se sienten que casi entraron. El problema es llegar hasta ahí. Y ahí hay toda una labor de trabajo de México, que Trump, si no la reconoce, simplemente van a cambiar las cosas. Unas horas antes de que tomara posesión Trump, México le entregó a la Policía Federal de los Estados Unidos al más simbólico narcotraficante, al Chapo Guzmán. ¿Cuál era el mensaje? Mire, por la buena nos podemos entender.
¿Qué pasaría si México, que está pagando altos costos en vidas y en recursos, le baja perfil a su combate al narcotráfico? Porque eso requiere pisto, ¿ah? Y Eso muertas, requiere plata. vidas. Y las vidas las están poniendo de este lado. ¿Para qué? Para una droga que el mercado final no es México. Correcto. El mercado final son los Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar si esos acuerdos que no son de derecho, ahí no hay tratados firmados, son acuerdos de buena voluntad, son acuerdos sobre platicados, como decir de alguna manera, se comienzan a romper por esa vía? Los Estados Unidos van a comenzar también a perder. Porque, miren, en una guerra están las armas de los poderosos, ahí uno ve las grandes bombas atómicas y los misiles, pero ojo, están las armas de los débiles. Y los débiles siempre tienen armas, y lo más importante es que esas armas muchas veces terminan siendo más efectivas que las otras más fuertes. Son dañinas. Pero ojo, cuando uno elabora una estrategia como la que está elaborando Trump, uno sabe que la primera reacción es sorpresa y todo el mundo se queda paralizado. La segunda es la resistencia. Y la tercera es la contraofensiva. Vean ustedes que eso pasa en toda la historia humana, en todo lo que se llama agresión, sea política, sea social o sea económica. Pero aquí se va a ver más rápido, Juan José, porque como te digo, en México ya hay voces que están diciendo no tome café tal, no compre hamburguesas tales. Ya las marcas de Estados Unidos radicadas en México van a empezar a sufrir el boicot. Pero al final, si tú lanzas una campaña de esa naturaleza, quien terminas afectando es a tus propios coterráneos. ¿Por qué? Porque si tú lanzas una campaña, ¿a quién afecta? La empresa cierra. ¿Y por qué no deja sin trabajo ¿y por qué a los no pobres? creamos un buen producto Es como nacional? que lo agarras Una así. buena hamburguesa nacional. Hacia eso se va a llegar. ¿Por qué no lo hacemos? Hacia eso se va a llegar. Pero bueno, Así es. vamos a la pausa comercial. Lo cierto es que así están las cosas. Hay que La resumir. reciprocidad va a ser la guerra inmediata. Ha fracasado el modelo de libre mercado y basado en el libre comercio. Eso es lo que está en crisis en el fondo. Lo que nos vendieron como lo más sacrosanto, ahora resulta que no funciona. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, no sé si continuamos también con este tema o realmente analizamos un poco el debate que se generó ayer precisamente en la Asamblea Legislativa a raíz de una pieza de correspondencia en la que se solicita, se crea una comisión especial para investigar esto de los espionajes que supuestamente existen en las instalaciones de las gremiales empresariales en nuestro país. No sé qué les parece. Y también hay una orden de captura internacional contra implicados en el caso de Baterías Récord. Hay una orden que ya fue girada, si ustedes se recuerdan, sobre la contaminación de plomo en la zona de San Juan Opico. Se tiene conocimiento que ya se giró una orden de detención contra varias personas. De acuerdo a la información que se maneja por parte de la Fiscalía, es que se le está siguiendo ya el paso para realizar las siguientes capturas. Dicen que, según el reporte, Ronald Lacayo, Cecilia Escapine, Eufilio Gurdián, Domingo Cal y Dimas Alvarenga, ¿verdad? Son de las personas que se han girado como orden de captura. Son otro de los temas que se están generando hoy en día. Vamos a la pausa y regresamos con estos y otros elementos más, a lo mejor concluyentes también del tema radio. Sería bueno, unas buenas relaciones con el presidente, ¿verdad? Ya que pues si hay apertura, pues podrá hacer alguna negociación o establecer más vínculos, pues, o tal vez también con otros países. Deben de haber buenas relaciones, exacto, porque hay bastantes paisanos allá de El Salvador que necesitan pues estar allá por cuestiones necesarias, por la violencia aquí y todo, debe considerar. Primero Dios que no, porque la gente que recibe la ayuda va a quedar más peor aquí en el país como estamos, ¿verdad? Primero Dios que los que ya están allá y tienen su empleo, pues que ahí lo dejen. Y el que no, que está aquí, pues más fuentes de empleo para las personas. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Gracias nuevamente por estar con nosotros y también a todos los aportes que ustedes muy interesantes están haciendo a través de @Neto López Radio, también Diálogo 21. Recuerden, nuestra señal está también en reprise esta noche a las 8 de la noche por Canal 19. Si usted tiene cable satelital de Claro, también puede sintonizarnos en el canal 150, en el dígito 150, para que usted pueda tener nuestra señal en cable Claro satelital, canal 19, desde luego. Vamos a ver, un intenso debate se originó ayer en el Salón Azul entre diputados de Arena, FMLN y el PDC a raíz de la petición del partido Arena de crear una comisión especial legislativa que indague las denuncias de espionaje que han hecho gremiales empresariales como FUSADES, Cámara de Comercio y últimamente ANEP. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes al respecto? ¿No? Bueno, le entro yo. Mira, yo creo que toda denuncia tiene que ser investigada. Yo creo que confío en la responsabilidad de los empresarios salvadoreños, de los dirigentes empresariales que han hecho las denuncias. Eso yo no creo que se estén inventando las historias. Ahora, ¿cómo se va a manejar la historia? Es otra cosa. Si ustedes pueden ver, son micrófonos muy viejos, son micrófonos ya pasados de moda, de épocas anteriores, son micrófonos que ya hoy casi podríamos decir son de juguete, se hallan en internet. Y usted puede encontrar en internet una serie de productos para espionaje muchísimo más sofisticados que los que estaban ahí. Yo sí creo que es buena una investigación para establecer responsabilidades si las hay y para definir qué pasó. A lo mejor no es ahora, a lo mejor fue antes. Hay que ver, eso sería muy bueno saber qué fue lo que pasó. Pero yo creo que hay algo más importante. Cada vez más necesitamos una revisión de la legislación en materia de la privacidad. Con las redes sociales no estamos a salvo. Yo tengo aquí un celular que tiene 2 cámaras, que tiene un micrófono, que tiene capacidad de grabar y de filmar. Y tengo acá otro aparatito, una tablet que está igual. Aquí, solo aquí tenemos nosotros, entre todos los tiliches que tenemos electrónicos, aquí nos están grabando varias cámaras, y aquí nos están grabando, yo estoy viendo varias cámaras. Entonces, yo creo que sí necesitamos abrir un debate serio sobre la intimidad, sobre el rol del Estado en materia de seguridad para evitar que se produzcan desmanes. Pero el problema es que eso debe de ser sin que haya arista preelectoral, porque eso se quiere estar usando como parte de la pre-campaña electoral. Eso va a deformar los hechos. Por lo tanto, yo diría, entren a fondo, investiguen esas denuncias, vean en qué época se hizo eso, o si es en la época actual también, y háganlo con mucha seriedad. A mí me llama la atención la forma en la que se dan los hechos. En primer lugar, demasiado coincidente que en 3 instituciones opositoras al gobierno se dé esta situación. La forma, me refiero a que cuando se da un incidente de estos, se llaman técnicos, se levantan actas, se toman huellas, porque allí hay probablemente huellas. No se contamina la escena. Vestigos, no se contamina la escena porque estamos frente a una situación de un potencial, de un eventual delito. Y todo esto no se hizo. Lo que era importante era medir el rango de frecuencia o a quienes posiblemente esos transmisores les estaba dirigiendo la señal. Al romper eso no se hizo. Entonces me llama la atención porque no se siguió un protocolo más adecuado, más investigativo, para detectar hacia dónde se estaba enviando esa señal o hacia dónde se estaban dirigiendo esas grabaciones. Ahora eso ya no se puede, porque la forma en la que las 3 denuncias lo hicieron impide el rastreo de huellas y el rastreo de la señal. No se sabe si era señal vía internet o si era vía señal eléctrica de las cámaras de seguridad, etcétera. En segundo lugar, lo que me llama la atención es que es tecnología bastante obsoleta. Eso requiere, ahora ya no se requiere de conexiones, ahora todo es inalámbrico y en función de lo caro de los dispositivos se pueden generar... ¿Por qué decir que es obsoleta?
porque es bien evidente y teniendo ¿La un has mínimo visto tú? lo que ha sacado en los periódicos. Y ahora todo es inalámbrico y hay rangos de 30, 60, 120 metros que se puede estar transmitiendo y enviando señal sin dispositivos eléctricos. Entonces es la forma en de la denuncia me deja un mal sabor. No quiero decir que es mentira porque no tengo los elementos. Ni que es verdad tampoco. Ni que es verdad tampoco, pero la forma impide hacer una investigación. Ahora, aquí recordemos de que ahora y en el pasado han habido agencias de seguridad públicas, privadas, gubernamentales de los partidos, de nacionales, de extranjeros, que han rastreado. Entonces, lo importante es investigar hasta donde se pueda. Ahora, lo que yo no creo que deba hacerse es crearse una comisión especial en el Congreso. Esta es competencia de la Fiscalía y de la Policía investigar, pero no es necesario crear una comisión especial en la Asamblea Legislativa para averiguar esto. Ahí sí creo que están en lo correcto ayer de que no se creó, porque no me parece apropiado. Hay que dejar que la Fiscalía y la Policía hagan su investigación y de lo que resulte, pues continuar con los señalamientos repetitivos, pero no hacer esto ya un tema político. Lo hubieran hecho espectáculo. La vez pasada se cayó un avión, nombraron una comisión especial y todos eran expertos en aviación. Después pasa otro problema, nombran otra comisión especial y todos son expertos en la materia. Yo creo que estos temas abórdenlos con seriedad, eso es lo primero, alguien, con responsabilidad, con rigor. No recuerdo qué diputado dijo, miren, yo creo que para eso están las instancias pertinentes, claro, ¿verdad? No lo sé, pero eso es parte del debate, doctor. Yo lo que creo es que ensuciaron las escenas. Es decir, no sé a dónde hallaron esos aparatos, no sé si son obsoletos o son modernos, pero ensuciaron la escena. Ahora, mucha gente está creyendo que sí es cierto que han plantado esos micrófonos y que sí es cierto que han grabado las conversaciones. Mucha gente lo cree. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo fue? La pregunta es ¿desde cuándo están esos aparatos ahí? La pregunta es ¿quiénes hacen la limpieza? ¿Por qué no los hallaron antes? La pregunta es, ¿y qué pasa con la seguridad interior que hay en esas empresas, especialmente algunas que son bastante fuertes económicamente, que son gremiales, pero algunas son fuertes? FUSADES es fuerte, ANEP es fuerte, Cámara de Comercio es fuerte. Y dice el señor Simán, de ASI creo que es, que hay 4 más, pero no quiso mencionar los nombres. Entonces, lo que sí creo yo es que tiene que investigarse. Si esto es una broma, van a hacer perder tiempo a la policía y a la fiscalía. Pero si esto es serio, debe intervenir también seriamente la fiscalía y la policía, porque puede volverse esto un lugar común en muchas empresas o en muchas instituciones del Estado. Imagínense que hallaran micrófonos en la oficina del presidente de la República. Y hallaron en la del fiscal, ¿acordate? En la del fiscal había una cantidad de cámaras y micrófonos increíble antes de que llegara el fiscal actual. Y los descubrieron. Y el otro tema, Quirio, es quién los instaló. Porque tú instaló? Hablaste de la seguridad, pero instalar estos dispositivos con conexión a internet. No son muchos los que hay. No, pero requiere un trabajo bastante te digo, no son muchos los expertos, pues. No mucho. Ahora, hay rastreadores para ver si hay micrófonos, pues. Hay rastreadores. Okay. ¿Ustedes creen que en Casa Presidencial, hay que continuar investigando, en la oficina del presidente, no rastrean todos los días a ver si hay micrófonos?
Ok, vamos a Yo la sí pausa. creo que la denuncia es seria, Es válida, no creo es que seria. estén mintiendo, creo que la denuncia es válida y lo que hay que hacer es investigar para Y es tan fácil resolver que la mayoría de las la interrogantes. seguridad, hombre. Así, Yo no creo claro. ¿verdad? Vamos a ver, vamos a la pausa y regresamos ya con las conclusiones a propósito del primer tema que teníamos acá en discusión. El último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, por cierto, acá lo tuitea nuestra colega periodista Mireya Cáceres. La seria advertencia de Gorbachev sobre el futuro del mundo. Dice, el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, ha avisado de que todo parece apuntar a que el mundo se está preparando para una guerra. Ya empezó, dice el Papa, que ha empezado con pequeños batallas. ¿Verdad? Así es que... Además, las hay que declaraciones ponerle- de Bueno, es Stephen lo Hawking. que sí, yo de insinuaba. Stephen ¿verdad? Hawking, que le mandé Hawking también, es que decía muy- él, todo apunta a que estamos llegando al final. No, de lo toda que la tenía. gente seria está preocupada por lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Pero más que preocupación Bueno, hay que ver qué vamos a hacer. Eso es lo que yo insinuaba al principio, por una razón, porque acuérdense que yo sostuve la tesis de que todas las medidas de Trump iban hacia fortalecer la geopolítica de los Estados Unidos y a erigir a los Estados Unidos en un verdadero imperio en donde no haya mucha gente que pueda estar opinando qué es lo que va a hacer o no debe hacer los Estados Unidos. El gran problema, creo yo, para los Estados Unidos va a ser cuando no sean inditos inmigrantes los que les preocupe para hacer un muro de 25 mil millones de dólares. No, el problema va a ser cuando entren los terroristas. Si los terroristas no andan respetando muros, ¿Qué va a pasar en una ¿qué va a década? pasar cuando los Estados Unidos pidan ayuda por una amenaza externa de los Balcanes o una amenaza externa de los países asiáticos hacia el territorio de los Estados Unidos y pida ayuda a la OTAN? ¿Qué va a pasar si Estados Unidos ahora, en este momento, no digo el pueblo americano, digo los Estados Unidos son un país odiado en todo el mundo a causa de un solo hombre que se llama Donald Trump? Favorita. Tampoco, es decir, no exagere tampoco. Sí, no se una puede sola- decir que todo el mundo. No, mire, ¿no? O sea, primero, el hay un terrorismo, lado el también terrorismo ahí. no se Solo- combate solo- con fuerzas solo regulares. Rusia no, Así ¿verdad? es. En segundo lugar, yo sí creo de que el problema que tiene de fondo los Estados Unidos es que en una década va a dejar de ser la primera potencia económica. China está creciendo con demasiada velocidad Ok. y es otra de las cosas que están en juego. Ese es el problema de los discursos incendiarios. Ahí está. Bueno, vamos a ver, vamos a la pausa última y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguirte en Todos tu cuenta en pelean. Twitter. Pero el problema, hay que tener tiempo para eso, pero en la empresa privada le exige a uno Seguí bastante solo la trabajar. gente seria, hombre, no ¿Verdad? sigas Troles, En no. la sigas empresa troles. privada le exigen a uno rendimiento. Ah, ¿no? sí. Así es que te prometo que lo voy a hacer. Vamos a ver. Desde luego ya son pocos los minutos que nos quedan. Reflexiones finales quizás porque ya estamos contra el tiempo. Tenemos que abrir a estar preparados para lo que pueda pasar en temas migratorios, a superar la cantidad de migrantes, especialmente con antecedentes penales, y muy especialmente a los manejos económicos que se den con los tratados de libre comercio. Tenemos que estar preparados, alertas, reforzar los equipos de negociación diplomática y estar atentos a lo que está pasando. Claro. Vamos a ver las tres preguntas para responderlas en el resumen propio desde luego, de los argumentos que cada uno ha planteado. Vamos a la primera pregunta, ¿sí? Dice, ¿qué tan preparados están las autoridades salvadoreñas frente al giro migratorio de los Estados Unidos? Juan José. Por brevemente. ahora ningún nivel de preparación, pero están a tiempo para hacer algo. Yo sí creo, hay un viceministerio, hay casas de migrantes, hay refugios, hay que reforzarlos. Ok, doctor. No hay preparación. No hay preparación. Vamos a la segunda pregunta.
El endurecimiento de la política migratoria estadounidense detendrá el flujo migratorio centroamericano, Garrido. Lo va a disminuir, pero siempre van a haber migrantes hacia Estados Unidos, en tanto nuestros países no generen las condiciones de habitabilidad y desarrollo. Doctor Salgado. Estados Unidos se ha equivocado. En lugar de estar construyendo muros, debería de desarrollar económicamente a estos países para que no haya migrantes. Ok, vamos a ver. Más que muros necesitamos puentes para el desarrollo, me decía un amigo. No van a poder detener el flujo migratorio, imposible, lo van a disminuir, como dice Félix, y posiblemente en el mediano plazo va a cambiar la calidad del migrante. Ok, vamos a ver, la última pregunta. ¿La decisión presidencial provocará un reacomodo de las comunidades de salvadoreños organizados, doctor Salgado? La decisión presidencial de Estados Unidos, ¿será que va a permitir un reacomodo de las organizaciones de salvadoreños en los Estados Unidos? Es decir, ojalá, porque eso nos faltó discutirlo. En los Estados Unidos ya hay organizaciones que se están uniendo para hacer cabildeos junto con otras organizaciones que están resentidas con Trump para poder cambiar las políticas de este presidente. 10 segundos. ¿Tú crees que sí? Tienen que reforzarse para enfrentar el problema. Ok, vamos a ver. Hay poca organización, la mayoría no están organizados. La clave está aquí, la mesa económica social que debería de liderar el señor ministro de Economía. Haga el esfuerzo que se puede. Ok, interesante, les agradezco muchísimo. Mañana, por cierto, recuerden acompañarme en directo con Ernesto López Radio. Vamos a conversar con Rodil Hernández sobre el sistema penitenciario en nuestro país, la situación actual, los cambios que han habido, el traslado del ex fiscal Luis Martínez al pabellón 9 de Mariona, junto con otros detenidos. Mañana a las 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación que pertenece al grupo radial Megavisión. Así es que no se lo pierda, mañana acompañarnos muy tempranito. Por mi parte, gracias a los tres, saludos a Julio Valdivieso, que se mejore, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.